pequeño tuve un sueño cacho raro, que ahora que se ha cumplido todo es avaro, es tan caro. Vivo del descaro que le eché en su día hasta entropía, y aunque no me paro, no seré tu faro ni tu Alejandría. No hay epifanía en este claro, solo melodía. Me lo dirías bajo este sol de mediodía raro. Yo que sonreía, todo se torcía. Mejor disfruto la apatía del perdedor. Me siento un impostor cada 2 días, un cobarde que defiende su alegría a toda costa, como te decía. Todo es cuestión de costes, la vida se complica cada 2 por 3, ¿no crees? Y otra vez Pentecostés, mejor quédate en este, me dijo un tipo señalando aquel paisaje agreste que... Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, que dedicamos también a vuestra participación, y anunciábamos que hoy queríamos hablar de un tema que ya tratamos por encima en la tertulia del viernes. Queremos hablar con los trabajadoras de Leif de Valencia, y lo queremos hacer porque nos han llegado informaciones sobre que se va a intentar remunicipalizar el servicio, pero sin contar con los trabajadores, con las trabajadoras que se llevan ocupando de él desde hace ya unos cuantos años. Y para ello tenemos por aquí a 3 compañeros, 3 compañeras, 3 trabajadoras de Leif. Buen día, buenos días. Buen día. Buen día. Voy a subiros el micro, que parece que en alguno podemos tener algún problema, a ver si os escucho bien a todas. Lo primero que os voy a pedir es que os presentéis vosotras mismas y que contéis y expliquéis qué es esto de Leif de Valencia. Bueno, buen día. Yo soy Emilio Mas, el psicólogo del equipo y el coordinador del equipo de intervención familiar. Yo soy Mavi Lorenzo, psicóloga también del equipo. Y yo soy Ana Sáez y soy la trabajadora familiar del equipo. Y contadnos, EIF Valencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto de EIF Valencia? Sí. ¿De qué son siglas? Eso es, mira, el acrónimo de EIF es el Equipo de Intervención Familiar del Ayuntamiento de Valencia. Este es un equipo, un servicio especializado de atención a la familia e infancia que se enmarca en los servicios sociales generales, ¿no? Llevamos 20 años, que luego abundaremos en este dato, ¿no? El dato biográfico que creemos que es importante. Llevamos 20 años en este servicio que se enmarca en los servicios sociales generales del Ayuntamiento de Valencia. Y luego también contaremos, pero ya digo que este servicio estaba adjudicado a una empresa y salía a licitación cada 4 años, hasta recientemente que nos informaron de lo otro, pero luego creo que abundaremos en esto. Sí. Entonces, es un servicio especializado que trabajamos con familias y con infancia vulnerable, niños, niñas y adolescentes con situaciones de riesgo de desprotección y problemas de salud mental, etcétera. Explicándonos un poco más en qué consiste este trabajo. Bueno, es un trabajo muy específico, terapéutico, socioeducativo, en el que se hace intervención familiar. Se trabaja, como bien ha dicho Emilio, con infancia, con menores y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad o riesgo por diversas circunstancias. La problemática que tenemos es de salud mental, de intentos de suicidio, de autolesiones, de consumo, de violencia familiar, filioparental, de conflicto posconyugal, ¿no? Hay mucha casuística, pero bueno, son situaciones graves a las que se le da una atención especializada, terapéutica, para evitar que se agraven en el tiempo y que estos niños y adolescentes vayan al sistema de protección o sean tutelados, ¿no? Cuando hablamos de familias vulnerables, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de infancia vulnerable. Bueno, pues estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, pues como decía Mavi, ¿no? Con una situación que se declara vulnerable desde los centros municipales, son los técnicos quienes hacen esta declaración y creen que es adecuado que un servicio como el nuestro, especializado, pues se encargue de esta familia durante un tiempo, una duración determinada en el tiempo, que suele durar desde los 6 meses hasta 1 año y medio, en el que intervenimos de forma coordinada, ¿no? Con los técnicos también de los centros municipales, además de con colegios, salud mental y bueno, pues los agentes que intervienen con la familia. Claro, la intervención, aparte de ser terapia psicológica, las educadoras sociales y las integradoras o trabajadoras familiares acuden al domicilio para trabajar allí in situ los problemas que puede estar teniendo la familia, ¿no? De esa manera pues se hace pues un trabajo holístico e interdisciplinar, ¿no? Los psicólogos estamos especializados en terapia familiar, en tratamiento del trauma y en diversas psicoterapias para aplicar en los casos que
bueno, que no son derivados por los centros municipales. Además de esto, compis, yo creo que también estaría bien indicar, ¿no?, o contar que además de intervenir también estamos investigando, y hace poco que hemos editado nuestra última... Importante, eso también, muy importante para el equipo, ¿no?, para nosotros y nosotras, porque ese impulso de la investigación-acción, ¿no?, que decían los clásicos, de al mismo tiempo que estás interviniendo y trabajando con las familias, también ese feedback que nos da a los trabajadoras y trabajadores, ¿no?, en lo social de investigar, y creemos que es fundamental, ¿no? Esa parte que apunta Ana, totalmente. Y además el trabajo en equipo también, ¿no?, que las sinergias, este palabra, ¿no?, que la sinergia que se crea el trabajo en el equipo, ¿no?, porque como decían las compas, el trabajo desde la terapia familiar, desde el encuadre o del contexto de las propias familias, ¿no?, que no solamente no es una atención, digamos, psicológica o educativa individual, sino que trabajamos con un encuadre comunitario, familiar, de coordinación con el medio y en el medio, ¿no? Y esto creemos que es importante, ¿no? Estáis incidiendo mucho en lo de equipo, ¿no? Qué importante, ¿no, Manolo, lo del equipo, ¿no? Y qué importante, además, qué buena cosa, qué importante es esto en el contexto, en el momento en el que estamos ahora como equipo, ¿no? Porque que ahora mismo el ayuntamiento, y hago spoiler, ¿no?, que nos estén ya queriendo, digamos, deshacerse del equipo, nos parece fuerte en lo personal, evidentemente, pero lo que supone para las familias y para una atención de calidad, ¿no? Y lo que supone, y esto como coordinador que llevo ahí ya desde hace relativamente algunos años, ¿no?, y después de tanto tiempo trabajando, lo que cuesta también generar sinergias y equipos que sean capaces de trabajar, ¿no?, hacer el trabajo y además de forma coordinada y funcionar bien. Y esto no lo decimos nosotros, que no es autocomplacencia, espero, ¿no? No es autocomplacencia, sino que es la valoración que nos llega desde los equipos y desde las familias, ¿no? ¿Cuánto tiempo habéis dicho que lleváis funcionando estos equipos? Pues bueno, el equipo de intervención familiar lleva funcionando desde el año 2002. Desde el año 2002. Hace 20 años. ¿Y qué ha pasado en 2022? Pues mira, en 2022, en abril, era la fecha en la que, digamos, finalizaba la última licitación, ¿no? Decimos que es un servicio que está externalizado. Ha estado externalizado. Hasta abril, que era cuando finalizaba una de las licitaciones que hemos llevado, las 4 o 5 que hemos llevado hasta el momento, ¿no? Y entonces, en marzo recibe la empresa una comunicación vía email de la Concejalía de Bienestar Social, en la que anuncia que el servicio no se va a licitar de nuevo porque en aras de la ley esta de servicios sociales nueva, de creo 319, entonces el servicio va a ser municipalizado, ¿no? Y los trabajadores, textualmente, los 9 trabajadores y trabajadoras del equipo van a ser va a haber, como se llama técnicamente, un proceso de reversión, ¿no? Con lo cual, por la subrogación se van a hacer servicio como era y vamos a ser personal laboral. Eso, gracias, Ana, personal laboral, ¿no? Esto fue en marzo. Luego, en junio hay un acuerdo de gobierno, fecha 3 de junio, creo recordar, en el que ya se propone y se decide en ese acuerdo de gobierno que se va a seguir con el proceso de reversión y de conversión en personal laboral, ¿no? Sí, y además textualmente se habla de la subrogación del personal en ese acuerdo de gobierno. Eso en un acuerdo de gobierno. Sí, correcto. En efecto, sí, con fecha 3 de junio, ¿no? Entonces, en ese sentido, el equipo está confiado dentro de la incertidumbre en la que se viven estos procesos, ¿no? Pero relativamente confiado, porque yo creo que también es otro, ¿no? El estilo es de confianza, ¿no? Sí. Y creo que también esto en lo personal, en lo relacional, creo que es así, ¿no? Pero van pasando los meses y van llegando algún rumor, ¿no? Que al principio le damos el carácter de rumor, pero luego van ganando en tal hasta que llega una comunicación oral, o sea, digamos verbal, quiero decir, a la empresa en la que se va a rescindir de nuestro servicio y que prescinden de nosotros, ¿no? Y esto ha sido relativamente reciente, pero los rumores han ido increciendo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, nos hemos puesto en funcionamiento, en movimiento desde hace poco en redes sociales y, bueno, pues las concejalas encargadas de la materia, pues la concejala de contratación o la concejala de bienestar social, pues han contestado diciendo que, bueno, que no se va a subrogar al personal, ¿no? Saltándose el acuerdo de gobierno. Estamos hablando cuando hablamos de estas concejalías, estamos hablando, si no me equivoco, Isabel Lozano,
que es la concejala del ramo, ¿no? Sí. Sí, correcto. Y si habláis de contratación de personal, Luisa Notario. Correcto. Ambas de Compromiso. Sí. Sí. Estamos además a la espera en ese aspecto que nos confirmen la fecha de la reunión, que recientemente, ahora cuando veníamos para la radio, nos emplazan al día 27 de este mes. Nos hubiera gustado, nos gustaría que fuera desde luego antes. Porque a todo esto, lo que estáis contando está ocurriendo sin haber ninguna comunicación oficial con vosotros, sin haber ninguna reunión con las trabajadoras. Eso es. Sí, a nosotras, a las trabajadoras, todavía no nos han reunido, se han reunido con la empresa y nos han contestado por redes sociales, por Instagram, y en Instagram han contestado, pues eso, que no se va a subrogar porque no es posible, ¿no? Lo de que no es posible, pues lo ponemos en duda, ¿no? Porque hay jurisprudencia de sobra por la que se ha tenido que contratar como personal laboral a otras trabajadoras que han denunciado al ayuntamiento por situaciones similares, ¿no? Y está el caso de las escoletas, ¿no? Que es muy reciente. Entonces parece que nos están emplazando a que vayamos por esa vía, por la vía de la judicialización del proceso. Una cosa que existiendo la figura legal para hacerlo sin tener que pasar por juzgados, pues nos parece una barbaridad, ¿no? Tener que ir a juicio con lo que supone para las familias que vamos a dejar de atender, porque claro, nosotros, ¿cuántas familias llevamos? Alrededor de 200 adolescentes, 200 niños en procesos terapéuticos que se van a ver interrumpidos. Van a dejar, de repente, que su psicólogo, su psicóloga, su educadora, su trabajadora familiar de referencia esté presente en sus vidas en un momento de vulnerabilidad elevado en el que, bueno, pues no, es obvio, no tenemos que hablar ahora mismo de cómo están los adolescentes después de la pandemia a nivel de salud mental, ¿no? Tenemos casos graves, se van a ver interrumpidos sus procesos terapéuticos, van a dejar de pensar, de contar con sus profesionales de referencia y ¿qué pasa con ellos, ¿no? Por interrumpir el servicio, y luego con las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Incertidumbre a la que nos vemos llevados y nuestras familias, ¿no? Y además, abundando en lo que dices, Mavi, lo hemos comentado estos días, ¿no? Mi convicción es que en la práctica privada, en gabinetes terapéuticos privados, centros médicos y psicológicos, que sabemos que hay muchos en Valencia, en cualquier ciudad, ¿no? En esos centros, un proceso de abandono de un terapeuta, una familia, esto jamás se hace, esto es sagrado, ¿no? Es una mala praxis, es que claro, va contra el código deontológico. Entonces, pero yo creo que eso cualquier persona con dos dedos de frente puede, claro, y entonces puede desde razonarlo, la defensa, ¿no?, de lo público en este aspecto, ¿no? ¿Sabes, Manolo? El decir, bueno, ¿cómo no cuidamos esa parte, ¿no? Entonces nos parece, hay una decepción como profesional, ¿no? Luego lo que apuntaba Mavi de lo personal, evidentemente el tema del trabajo, fundamental, ¿no? Mantenerlo, pero en lo profesional, ¿no? Esto es también gravoso, ¿no? Sí, es un poco con qué cara miras tú a las familias y les dices, bueno, estáis así, pero nos tenemos que ir, ¿no? Es vergonzoso, para mí resulta, y una mala praxis, ¿no? Como terapeuta. Y cómo decirles a las familias, es que os doy esta cita, pero no sé si la semana que viene os voy a ver, ¿no? Porque no tenemos nada oficial y nosotros seguimos trabajando, seguimos atendiendo, como siempre lo hemos hecho, a nuestras familias, que las consideramos nuestras de alguna manera también, porque entras en sus vidas, en sus casas, creo que formamos parte durante ese tiempo de sus vidas y somos algo importante, ¿no? Con lo cual, decirles a las familias que no sabemos si vamos a seguir, ¿no? Cuando les comunicamos esto, porque si a nosotros no nos comunican de manera oficial qué es lo que va a pasar con nosotros, tampoco podemos hacer esto con las familias. Sí, pero bueno, lo estabais explicando, ¿no? El vínculo que se crea o que se debe crear en estos casos tiene que ser grande. Claro, es la alianza terapéutica. Sin la alianza terapéutica no se puede hacer un buen trabajo psicoterapéutico, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ¿las familias no saben lo que está pasando? Si hay alguna que está escuchando, se está enterando ahora. Bueno, muchos cariños para las familias. Sí, estamos hasta el momento, estamos evitando, ¿no?, trasladar esto a las familias, porque además ha habido también
conversación sobre esto en el equipo, ¿no? Hasta qué punto las familias podían apoyarnos en este proceso, y una compañera además explicitó esto y me pareció muy tierno y muy interesante cuando dijo que quizá era trasladarles a ellas demasiado, ¿no? Más peso del que ya tienen, ¿no? Entonces queremos dejar a las familias en este caso de no meterlas en esto, quiero decir, ¿no? Seguir cuidando, ¿no? De alguna manera. ¿Os veía enfadados con la cita que os han dado las responsables del servicio, las dos concejalas de las que estábamos hablando, ¿no? No sé si podía decirlo, pero os he visto enfadados cuando hemos entrado aquí, cuando habéis entrado aquí al estudio. Sí, bueno, quizás se alarga demasiado en el tiempo, ¿no? Quizá sí. Necesitábamos ya respuestas porque estamos en una situación de incertidumbre muy elevada y porque finalmente consideramos que pues eso, que es una injusticia. Sí, y que entendemos las dificultades de agenda de las concejalas y del personal. Esto no es una fórmula, digamos, de retórica mío, ¿no? Lo entendemos, pero también es verdad que el esfuerzo de empatía, ¿no? De organizarse de otra forma o hacer un esfuerzo, lo esperábamos, ¿no? Hay una cierta decepción, ¿no? En lo personal yo creo que comparto con el equipo una cierta decepción de cómo se están llevando las cosas. ¿Desde cuándo habéis dicho que recibiste la primera comunicación, aunque no fuera oficial? Marzo. Marzo. Desde marzo hasta octubre creo que tiempo ha habido, ¿no? En efecto. Sí, bueno, y además es que la tortilla ha dado la vuelta completamente, porque en marzo nos iban a subrogar, había voluntad política, había intención y recibíamos un respeto, ¿no? Por parte de la sección del menor, de que lo que estábamos haciendo y que se iba a contar con nosotros. De repente cambian las tornas de esta manera, se alega a cuestiones legales que finalmente pues creemos que se puede encontrar la fórmula para la subrogación y para seguir contando con el equipo, ¿no? Sí, porque habéis explicado que ha habido casos similares y se han solucionado. En tribunales, claro, se tensa la cuerda para que las plantillas vayan a los tribunales con el coste económico que supone con el coste humano que supone, para que sean los tribunales los que digan sí, háganlo. Bueno, si ya hay jurisprudencia, ¿por qué tenemos que llegar a eso, no? Es lo que hablábamos, ¿no? Lo de judicializar el sistema administrativo y generar, pues eso, ineficacia. Sí, es que no, parece que hay yo sin ser expertos, ¿no? Yo por lo menos en esto, pero la sensación como ciudadano de la tendencia a la judicialización, ¿no? O sea, a veces nos quejamos de que hay una tendencia a la medicalización, ¿no? Y como profesional de la salud mental, esto, bueno, ¿no? Lo vemos, o la cicatrización de los problemas, etcétera. También vemos este tema de la judicialización, ¿no? En lo laboral, en lo civil, no sé exactamente los términos, pero me parece como un fracaso, ¿no? de la política o de la gestión técnica. O sea, sí. no hay soluciones antes de llevar a los tribunales y pasar un año, el desgaste y luego el tema económico, que entiendo que también será un dispendio, ¿no? Claro. Bueno, además, si hay jurisprudencia, como estoy diciendo, supongo que esa excusa de la falta de legalidad para asumir esa subrogación queda un poco en entredicho, ¿no? No me imagino a un juez dictar una sentencia, contraria a la legislación existente. Sí, bueno, y además efectivamente estamos en un contexto sociopolítico en el que se están haciendo políticas para estabilizar laboralmente a la gente, ¿no? Que se busca que los trabajadores y las trabajadoras tengan mejores condiciones de vida. Y en un ayuntamiento de un partido político que se supone que está ahí en esa línea, de repente quieren deshacerse de 9 trabajadores y trabajadoras que llevan 20 años en el servicio, ¿no? Entonces esto es un poco, pues yo que sé, flagrante, ¿no? Cuanto menos. Uh-huh. ¿Y ahora qué? ¿Cuál está siendo vuestra...? Bueno, ya decís que no habéis parado de trabajar, pero supongo que con un ojo, con una parte del tiempo dedicado también a tratar de preservar o de recuperar recuperar no, porque aún sigue, preservar ese trabajo y preservar esa atención también a las familias, ¿no? Sí, ahora yo te contestaría esto, que estamos como a un 130%, ¿no? Porque no estamos dejando a las familias sin atenderlas, aunque evidentemente esto está mermando la atención y la capacidad. Eso es evidente, siendo honestos, ¿cómo no va a mermarnos, ¿no? Como terapeutas, y aunque estamos evidentemente siguiendo atendiendo a las familias, a los niños, niñas y adolescentes, y pues por lo que estamos viniendo aquí, ¿no? Que te agradecemos la invitación, evidentemente, a Radio Clara y pues eso, luchando y
y los medios, bueno, y también los partidos políticos, que creo que tienen que dar alguna respuesta, ¿no? Las redes, ¿no? Las redes, la verdad es que nos han hecho bastante bien, porque aunque habíamos intentado contactar con las concejalías a través de correos electrónicos, llamadas y demás, hasta que no hemos puesto un poquito el foco en la red, parece que no nos escuchaban. Es decir, la gente que quiera tener más información también sobre el caso puede recurrir a esas redes, ¿no? ¿Cuáles son? Pues hay un Instagram que se llama EIF Valencia y un Twitter, ¿no? También se llama EIF Valencia. A partir de ahí pueden encontrar información sobre el caso, supongo, y si tienen alguna duda también podrían preguntar, ¿no? Claro. Muy bien, no sé qué más podemos contar, explicar de este caso. Si se os queda algo por decir, tenéis el micro abierto. No digáis cuando salgáis de aquí. Manolo nos ha invitado al estudio y no nos ha preguntado esto que era lo que nos interesaba contar. Bueno, ¿no? Esto de la esperanza, ¿no? La esperanza, como comentaban las compañeras, ¿no? En un ¿por qué no? En que hay voluntad, en que ha habido voluntad política, y yo esto a título personal, pero creo que comparto con el equipo, la sensación de que ha habido voluntad política, creemos, nos consta que es cierto, y cierta esperanza de que se pueda hacer algo todavía, ¿no? Y de que no haya que recurrir, evidentemente, a este proceso judicial, que intuyo desgastante y que es un fracaso, yo creo, desde mi punto de vista, de la gestión o de las respuestas de una corporación, en este caso a un equipo de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Y finalmente, no solo a los trabajadores y las trabajadoras, es que no podemos dejar de mirar a las familias y qué va a pasar con ellas y qué se van a interrumpir los procesos, ¿no? Yo en lo personal, tú en lo personal, Ana, en lo personal, lleváis casos que tenéis que estar pendientes porque tienen riesgo, ¿no? Son adolescentes en procesos muy complicados. Y pues ese abandono, pues a mí es una mala praxis, es un abandono a las familias. Claro, porque quedaría todo en suspense, aunque después se consiguiera revertir, digamos, y se consiguiera revertir el caso y se os subrogara, formarais parte de este equipo de intervención familiar, sería un paréntesis inasumible para estas familias. Bueno, el ayuntamiento formaría otro equipo, no sabemos si tan especializado, y ese equipo se encargaría, un equipo gemelo, igual a nosotros. Pero a las familias que estáis atendiendo en estos momentos, no sabemos qué pasaría con ellas. Claro, lo que estábamos comentando, Manolo, ¿no? Esta interrupción, en cualquier caso, de la intervención iniciada, ¿no? Cuando está recién iniciada, cuando ya está en un proceso de consolidación del vínculo que decíamos antes, que es lo verdaderamente curativo, ¿no? Según los estudios, el 70% de lo que indica un resultado terapéutico favorable, el 70%, según los metaanálisis, es el vínculo terapéutico, ¿no? Eso que estás forjando con la familia, que se interrumpa en familias en las que ya vienen de situaciones de vulnerabilidad, muchas veces por situaciones de abandono, ¿no? Emocional. Romper un vínculo en ese aspecto es algo que es grave, ¿no? En ese sentido se interrumpiría eso, ¿no? Ahora que estamos hablando de interrupción, una cuestión. Si en estos momentos una familia, un menor acude, supongo que a su centro de servicios sociales porque hay problemas, o desde un colegio o algún sitio necesitan esa ayuda, ¿qué está pasando? No sabemos. Bueno, aunque no hay nada oficial, también es cierto que algunos técnicos nos han preguntado, oye, ¿os ha llegado este caso? Sí, no. Parece que los técnicos siguen derivando porque las situaciones familiares así lo requieren, como explicábamos antes, pero esos casos a nosotros no nos están llegando. No sabemos si están metidos dentro de un cajón o qué está pasando con ellos. Desde luego, desde hace un mes más o menos, nosotros no estamos recibiendo las derivaciones que solemos recibir. Iba a preguntar, ¿es habitual que ocurra eso, que estéis un mes sin recibir casos? No es habitual, ¿no? El goteo, digamos, de derivación de expedientes o de familias, que así se llaman en la administración, ha sido en estos años, ha sido, digamos, con una frecuencia, constante, con oscilaciones normales a veces, pero con una frecuencia constante, ¿no? La información que nos llega es a través de los técnicos con los que tenemos una buena vinculación después del trabajo llevado con ellas, que nos dicen, oye, pero no os llegan los expedientes porque yo creo que los he derivado. Y esa es la información que tenemos. Sí. ¿No? Iba a preguntaros qué opinan las técnicos de todo esto, si os han dicho alguna cosa. Bueno, desde lo personal, sí, se puede decir. Sí, yo creo que desde lo personal, pues
como en todos los trabajos, ¿no? Hay con gente que tienes más vínculo y hay más relación y pues claro, que es a través del trabajo, ¿no? Y creemos que la relación con los técnicos es buena y pues muchos lo que nos dicen es que es una putada para nosotros como trabajadores y trabajadoras y para las familias, ¿no? Porque la verdad es que es un equipo que siempre ha funcionado bien y bueno, no sé, compis. Pues lo vamos a dejar por aquí, pero bueno, si no queréis añadir nada más, si no, aquí tenéis los micros abiertos si queréis para contarnos cómo va evolucionando todo y esperamos que vaya bien por vosotras y por las familias también, sobre todo. Pues gracias de nuevo. Sí, muchas gracias, Manolo, por recibirnos. Un abrazo. Gracias, adiós. Salut. Lliure Directe, Radio Clara. Xerràvem, parlàvem amb les treballadores de l'equip d'intervenció familiar de l'Ajuntament de València. Les nostres lletres van en contra del feixisme, sexisme, racisme, contra els polítics, la policia, la manipulació. Otro disco, y he perdido la cuenta. Winona, Nirvana, yo crecí en los 90. Lluvia por la ventana, baile con la tormenta. Nunca fuimos tendencia, pero he durado más que ellos. Nunca fuimos de camellos, de malotes o perdonavidas. Transparentes, lo que contábamos era lo que había. Compromiso, ideología, solo rap militante. Contemos los lustros, hagamos balance. ¿Cuántas veces la he cagado? Lo he reconocido si me he equivocado. Me comí el orgullo a bocados por boca chanclas y letras machistas. El tiempo vuela, encima en clase turista. De verdad nunca quise ser artista. Me quedaban grandes los galones y demasiado deprisa. Referente de varias generaciones, la cagas, tropiezas y al final creces. Polémicas, estuve en todas. Lo siento de verdad por todas esas veces. Siempre con la lupa encima, no me jodas. Pero siempre dimos la cara y pusimos el cuerpo, criminalizados por los medios. He vivido un infierno, pero los chicos del maíz ya son eternos. Mi mejor amiga, la psicóloga, se me comía vivo la ansiedad, los primeros años y la droga. Hicimos el tonto como el que más. Yo solo quiero dar las gracias a todo el que estuvo allí y sonríe. Somos una puta leyenda, que ladren. Somos los chiques del maíz. Otro tema, y ya no sé ni cuántos. Cada vez hay más canas, ansiedad en mi cuarto. Caminando descalzo, entre vidrios cristales que nos arrojaron desde que sacamos. Pasión de talibanes, grandes planes, gran angustia. Dos outsiders llegan a la industria. En el sello hubo miedo a denuncias y nos vimos en radios tertulias. Era nuestro hobby, de repente profesión. Llegaron amenazas al móvil, nunca cedimos a la presión. Que sí, que vale, que la hemos cagado, con letras llenas de patriarcado. Gracias a quien nos hizo aprender y reconocer lo malo. Éramos dos tipos raros, en camerino observados. Sentir que nunca encajamos, siempre un público entregado. Desgastados, excesos y egos. Cuántas noches nos prendimos fuego. De tanto subir hubo que caer. Joder, he vivido un infierno. Sentir que no voy a poder acabar un concierto era un alivio. Abriendo la cama del hotel, pensando en marchar en el suicidio. Pero decidí volver, falta mucho por vivir. Luchas en las que vencer, nuevos discos que escribir. Somos los chicos del maíz, ni maderos ni chivatos. Lo mejor está por venir, así que os jodan y cuerda para rato.